interesante. Vamos a continuar con 2 charlas de hematología. La primera, que se denomina Urgencias hematológicas para internistas, está a cargo del doctor Raúl Gualteros, médico especialista en medicina interna y hematología de la Universidad Nacional de Colombia, y el doctor Luis Miguel Mora, residente de tercer año de medicina interna de la Universidad Nacional de Colombia. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias al comité organizador por habernos permitido esta oportunidad tan importante para nosotros de venir a presentar un tema tan interesante y sobre todo, pues digamos que la importancia del trabajo en equipo. Entonces esto fue un trabajo en equipo y la idea es que ojalá lo disfruten. Entonces, urgencias hematológicas para internistas. Entonces, entramos a materia. Urgencias hematológicas son condiciones diversas que tienen como origen alteraciones en los órganos hematopoyéticos, las células sanguíneas o sus componentes, y como lo ven, son diversas y sus manifestaciones variadas. Aquí solo traemos una clasificación en la que queremos mostrar pues una forma práctica de enlistarlas y que las tengamos en cuenta, asociadas a condiciones de carácter o con manifestaciones hemorrágicas, trombóticas y de carácter mecánico. Pero pues por temas específicos y didáctica y pues el tiempo de la charla vamos a abordar solo algunas. De estas abordaremos generalidades, dar ideas concretas pero certeras para que podamos llegar a un reconocimiento temprano y dar dar un tratamiento específico en condiciones que tienen alta mortalidad. Entonces vamos con hiperleucocitosis, definida como un recuento de leucocitos mayor a 100.000 células por microlitro. Este aumento de la masa leucocitaria, en específico los blastos, puede llevar a obstrucción microvascular y cuando es sintomática le denominamos leucostasis. La hiperleucocitosis puede tener asociación con síndrome lisistumoral y coagulación intravascular diseminada en una importante frecuencia. De forma concreta, la fisiopatología de esta condición, el aumento de blastos, células sin maduración, sin una función inmunológica que llevan a un riesgo aumentado de infección en los pacientes. Los blastos tienen menor deformidad celular, tienen la capacidad de activar el endotelio. Con un aumento de la viscosidad nos llevará a esta obstrucción microvascular, que cuando es sintomática, entonces tendremos la disfunción orgánica por hipoxia tisular, pero también podemos tener microhemorragias o hemorragias, en el contexto en el que se generan, entre otras cosas, metaloproteinasas de matriz por los blastos. Es frecuente, entonces la frecuencia varía de acuerdo a la condición leucémica que estudiemos, pero en frecuencia relativa es más asociada a leucemia amiloide aguda, y esto en asociación a unas características morfológicas y citogenéticas de este tipo de blastos. La mortalidad es alta y a pesar de que se reconoce como una urgencia hematológica actualmente y la recomendación es el uso incluso de quimioterapia citotóxica específica para esta condición, la mortalidad en series actuales supera el 10% a 60 días. Las manifestaciones son variadas y van desde inespecíficas hasta condiciones graves. A nivel neurológico y pulmonar son los órganos más comprometidos. No existe un score pronóstico específico y en la práctica no a todos los pacientes le vamos a realizar una biopsia tisular para confirmar la leucostasis. Así que se ha definido unos grupos de riesgo de 0 y 1 y 3. 0 sin manifestaciones, 1 y 3 con manifestaciones leves, moderadas y severas. En este contexto, un paciente que tenga hiperleucocitosis, que tenga una disfunción orgánica a cualquier nivel y que no tenga otra causa o condición que lo explique, el diagnóstico será leucostasis. Tenemos a la derecha de la pantalla un paciente que debuta con compromiso a nivel del sistema nervioso central. A nivel pulmonar, este paciente también tenía infartos esplénicos y tuvo un desenlace fatal. Vamos entonces con que el tratamiento de esta condición al que debemos llegar es a citorreducir, y esto disminuye el valor de leucocitos por debajo de 100.000. ¿Cómo lo hacemos? Lo haremos a través de una quimioterapia o este es, digamos, el medicamento ideal. Sin embargo, esta estrategia pues, puede tomar tiempo y requiere estabilidad en los pacientes. Aquí entramos nosotros como internistas.
soporte hidroelectrolítico orgánico necesario y realizar prevención o manejo del síndrome de lisis tumoral o la CID. Para la citorreducción se han descrito y pues hay beneficio con otras estrategias y puede ser utilizada por nosotros o gestionada la hidroxiuria y la leucoaféresis. La hidroxiuria, las dosis acá descritas, aunque los estudios más grandes muestran que no hay diferencias las diferencias en cuanto a desenlaces a corto plazo, parece estar, pues digamos que sin beneficio. Hay estudios previos y de corte retrospectivo que sugieren que su uso temprano, seguido de quimioterapia e inducción, favorece los desenlaces, en específico, mortalidad en leucemia amiloide aguda. La leucoaféresis es una terapia de segunda línea, tiene incluso recomendación por la guía de aféresis terapéutica de categoría 2 y grado 2B. No está, por supuesto, disponible en todos los centros y tiene complicaciones que pueden ser serias asociadas. Sin embargo, una característica es que tiene una rápida acción y es altamente efectiva. Alrededor del 50% del recuento leucocitario disminuye tan solo en una sesión. Por supuesto, mencionamos las complicaciones y que pueda estar solamente disponible en centros que sean especializados o que realicen trasplante de progenitores hematopoyéticos. A pesar de esta efectividad aparente, no se ha evidenciado que esto impacte en desenlaces de mortalidad. La quimioterapia, pues entonces tomará tiempo y se realizará con los estudios citogenéticos o si se hace un diagnóstico previo con otras ayudas diagnósticas. Cambiamos y vamos a hablar del síndrome de lisis tumoral. Es una condición que se caracteriza por alteraciones hidroelectrolíticas que pues pueden tener un compromiso a nivel cardiovascular, sistema nervioso central, una alta frecuencia de lesión renal aguda. Y estas complicaciones o este compromiso puede ser severo, incluso mortal, a nivel cardiovascular, arritmias y falla cardíaca, a nivel del sistema nervioso central, las convulsiones. Decirles entonces que se trata, como ustedes lo conocen, de la liberación por la rápida destrucción de las células tumorales de los componentes, tanto citosólicos como nucleares, pues a la circulación sistémica. No más hablar de esto, vamos a hablar de los criterios diagnósticos ya establecidos por Cairo Bishop, con evaluaciones, pues han sido revisados frecuentemente y a lo largo de los años. Los actuales: diagnóstico laboratorio 2 o más en 24 horas en relación temporal con la quimioterapia, con una elevación ácido úrico, potasio y fósforo o disminución del calcio. Pues acá tenemos los valores absolutos, pero mencionar que también un aumento o una disminución en el valor previo o el valor inicial, pues es criterio. Con esto, y si tenemos asociado una lesión renal aguda definida por CADIGO, arritmia o muerte súbita cardíaca, convulsiones, irritabilidad muscular, y pues recientemente agregado hipotensión, falla cardíaca asociada a hipocalcemia, definiremos un criterio de síndrome de lisis tumoral clínico que tiene un peor pronóstico. Alrededor ronda la mortalidad, la letalidad de esta condición en un 35%, que es muy alta. Entonces, las neoplasias hematológicas, el riesgo de tener síndrome de lisis tumoral es incluso el doble a las condiciones o a las neoplasias en general. Y las de mayor riesgo, linfomas agresivos, leucemias agudas y la leucemia linfocítica crónica, seguido tal vez del mieloma múltiple. Aparte de estos, componentes o tipos histológicos específicos, hay unas alteraciones o unas características tumorales que se asocian a su frecuencia. Y uno es, una alta carga tumoral. En relación a las leucemias, un recuento leucocitario aumentado, pero en las que podríamos decir neoplasias tipo masa, un volumen mayor a 10 centímetros será un factor de riesgo. La quimioterapia de alta toxicidad y que en sí la célula tumoral o el subtipo histológico tenga alta sensibilidad a la quimioterapia establecida. Respecto a los factores de riesgo del paciente, serán quienes tienen una enfermedad renal crónica ya preestablecida o tengan uso de nefrotóxicos, entre otras condiciones. El mejor tratamiento para el síndrome de lisis tumoral es prevenir que suceda. Ya vimos esa alta mortalidad. ¿Y cómo lo prevenimos? Bueno, tenemos una estrategia de estratificar el riesgo para definir cómo o qué selección de tratamiento vamos a hacer el paciente. Así pues, las neoplasias hematológicas tipo leucemias agudas y linfomas agresivos, si tienen una alta carga tumoral, serán de riesgo alto, pero de entrada son de riesgo intermedio.
El tratamiento, en realidad, el manejo base, tanto para la prevención como para el tratamiento de la lisis tumoral establecida, es la hidratación. Entonces, le adicionaremos al riesgo medio allopurinol y al riesgo alto rasburicasa. Para el riesgo medio también podría ser útil o se debería usar rasburicasa en los pacientes que tienen unos niveles de ácido úrico de entrada pues elevados. Entonces, hablando de la hidratación, pues el cristaloide seleccionado será la solución salina. Las dosis descritas acá pues son variables en realidad de acuerdo a la literatura, pero la meta es un gasto urinario mayor a 2 mililitros kilogramo hora, como lo mencionaba, como tratamiento fundamental. Respecto a los medicamentos que intervienen en el metabolismo de pues, las purinas y que terminarán generando ácido úrico, que es una de las principales causas de lesión renal aguda en esta condición, tenemos el allopurinol y el febuxostat como inhibidores de la xantina oxidasa. Como lo ven acá, disminuye la producción de ácido úrico, pero no disminuye los niveles ya preformados. Por su parte, bueno, decir que el allopurinol es el medicamento con más estudios, con más, por así decirlo, evidencia en cuanto a estudios de la vida real. Y acá tenemos las dosis, mencionar que se debe ajustar a la tasa de filtrado glomerular. El febuxostat es una opción, pero menos disponible y más costosa. Por otra parte, lo que ha mostrado es no inferioridad y en vez de superioridad. Respecto a la rasburicasa, su dosis FDA establecida es de 0,2 miligramos kilogramo día en 5 días, esto por etiqueta FDA, pero hay amplia evidencia que llega a recomendar que el uso de 3 miligramos en dosis única fija, pues en los pacientes en general puede ser útil. Por supuesto, esto puede reevaluarse y se puede utilizar una segunda dosis de acuerdo a la cinética del ácido úrico. Acá les quería mostrar que aunque de forma diferencial la disminución en los niveles de ácido úrico respecto a rasburicasa y el uso de allopurinol es dramático. Sin embargo, esto no ha demostrado evidencia en desenlaces fuertes, como impacto en desenlaces renales, terapia de reemplazo renal. No hay un estudio cabeza a cabeza que haya demostrado o que haya querido demostrar disminución de la mortalidad respecto al uso o no de la rasburicasa. Cuando está establecido el síndrome de lisis tumoral, la dosis recomendada es de 6 miligramos en dosis única, fija. Igualmente, tenemos este principio, si el paciente no baja o normaliza los niveles de ácido úrico en 48-72 horas, se puede dar una segunda dosis. En la actualidad, y considerando que tenemos estas estrategias, digámoslo así, bastante efectivas en respecto a disminuir los niveles de ácido úrico y la persistencia de la alta incidencia de lesión renal aguda en los pacientes con lisis tumoral, consideramos que esta pues sigue siendo alta por la persistencia de hiperfosfatemia. Así como internistas debemos continuar un manejo hidroelectrolítico. ¿Qué debemos hacer? Que sí, una hidratación ya personalizada. Y por otra parte, pues bajar el potasio con las medidas hipoclimantes de acuerdo a la severidad. El fósforo, quelantes no cálcicos. ¿Qué no se debe hacer? Revertir primero la hipocalcemia, es decir, poner calcio, antes que revertir la hiperfosfatemia. Empeoraremos la lesión renal porque favorecerá el depósito de fosfato cálcico a nivel tubular renal. Entonces, la utilizaremos, por supuesto, el calcio cuando se requiera, y esto es, el paciente tiene convulsiones por hipocalcemia, tiene un QTc prolongado, tetania persistente, o para el manejo de la hipercalemia como estabilizador de membrana. La terapia de reemplazo renal, pues no queremos llegar a ella, pero hasta el 50% de los pacientes con síndrome de lisis tumoral establecido pueden requerirla. Si la requiere, se le debe brindar. Es altamente efectiva para disminuir estas alteraciones hidroelectrolíticas que se asocian a la mortalidad. Y por otra parte, los pacientes con síndrome de lisis tumoral, si se les da el tratamiento adecuado y se resuelve esta condición, vemos que tienen una mejor tasa de recuperación renal respecto a otras causas de lesión renal aguda. Pasamos ahora a hipercalcemia asociada a malignidad, y es otra condición o una otra complicación hematológica frecuente. 1 de cada 3 pacientes que tienen hipercalcemia tiene hipercalcemia asociada a malignidad, y en la hospitalización es la condición más frecuente. Condiciona no, pues por supuesto, los riesgos de síntomas y complicaciones sistémicas, pero también es un factor de mal pronóstico, incluso menor tasa de sobrevida libre de progresión en todas las neoplasias en que se ha evaluado. Sus síntomas y la severidad de las complicaciones sistémicas dependerá no solo de los valores acá establecidos
de hipercalcemia, sino también de la rapidez de instauración de pues esta condición. Y se establecen como dos grupos para el estudio de esta hipercalcemia asociada a malignidad. Un grupo humoral y un grupo por actividad osteolítica local. La humoral, y pues en general la causa más frecuente es la producción del péptido relacionado a PTH, un compuesto que pues interviene en la diferenciación celular, pero pues que aquí en específico, pues cuando se produce a grandes cantidades por las células tumorales, lleva a unas acciones biológicas similares, sino iguales a la PTH. De este modo, y querer resaltarles pues respecto a hematología, la conversión de 25 a 1,25 de hidroxivitamina D, o en sí la producción de vitamina D activada, es frecuente en los pacientes con linfoma. De este modo, y también resaltando una condición en hematología, será que pues, en la actividad osteolítica local es el mecanismo predominante en el mieloma múltiple. También pues, considerar en lesiones metastásicas óseas por neoplasias de órganos sólidos. Estos solamente son gráficas para ilustrarles, pues aquí la producción de los diferentes compuestos que terminarán, humorales, que terminarán siendo hormonas. Sus órganos diana, no voy a entrar en detalle pues a mencionarles cuál sería el efecto en cada uno de ellos. Aquí la actividad osteolítica local, importantes son entonces en el mieloma múltiple, aparte de un microambiente inflamatorio, la producción de citoquinas inflamatorias, pues que condicionan a una actividad osteoclástica aumentada. En el mieloma múltiple se produce el DICOF-1 y es una molécula que disminuye la supervivencia de los osteoblastos, pues haciendo que perdure o sea predominantemente la actividad osteoclástica la que esté en el hueso. Entonces, por último, pues aquí en hipercalcemia de fisiopatología hablamos en que todas las causas fisiopatológicas terminarán llegando a una actividad osteoclástica aumentada. Y esta actividad osteoclástica pues estará dada por cualquiera de las condiciones de las que hemos hablado. Cuando hay resorción ósea y se libera calcio pues a nivel sérico, el momento en que se sobrepasa la capacidad de depuración del riñón del calcio, pues será el momento en que haya la aparición de la hipercalcemia asociada a malignidad. Si queremos llegar y ser específicos para determinar cuál es la causa asociada en cuanto a la producción humoral en hipercalcemia asociada a malignidad, la recomendación es la medición de estas hormonas de esta forma. Si tenemos una lesión de PTH y tenemos una asociación con este tipo de tumores, entonces pues debemos considerar esta causa, aunque es rara. Y aquí también, si no tenemos este tipo de neoplasias, determinar que los pacientes con pues, neoplasias también pueden tener la presencia de una hipercalcemia por otra condición, hiperparatiroidismo primario, entre otros. No está tan disponible, pero el péptido relacionado a PTH pues es útil incluso para determinar el monitoreo, el tratamiento y para definir el riesgo de recurrencia. Y está asociado principalmente a carcinoma celular de cabeza y cuello y pulmón, pero en realidad cualquier tumor sólido puede generar pues péptido relacionado a PTH. Y para la vitamina D activada, entonces, de importancia en el linfoma, y característicamente aquí hay una elevación del fósforo. Si no tenemos o tenemos normales estos valores, son normales, variables, o tenemos una enfermedad metastásica ósea, o la presencia de un mieloma múltiple de linfoma con compromiso óseo, pues debemos considerar como causa la hipercalcemia asociada a actividad osteolítica local. El manejo, 3 pilares, hidratación y repite, la solución salina, que tiene una efectividad alta como lo vemos acá, 1.5 miligramos de cilitro en 24 horas. El segundo pilar de tratamiento es los medicamentos antirresortivos, bifosfonatos y denosumab tienen una alta efectividad. Entonces, no teriparatide, ¿no? Por otra parte, llevamos que se empieza el tratamiento antirresortivo cuando es moderada y es sintomática o es severa, pues de entrada. Y elegiremos el denosumab, pues digamos que en la moderada, porque tiene una latencia mayor de inicio de acción, pero presenta una duración prolongada en el tiempo, alrededor de 100 a 120 días. Cuando es severa, se tiene predilección por los bifosfonatos en el contexto que tienen un inicio de acción más rápido, entre 48 y 72 horas respecto al denosumab, que puede ser entre 4 a 10 días. Pues igual, cuando refractaria no mejora con estas medidas generales, utilizaremos el denosumab. Estudios fase 2 y bueno, alguna recomendación actual con refractariedad es el uso semanal
durante el primer mes y posteriormente mensual hasta que esta condición esté resuelta. Tenemos adicionalmente que la calcitonina, aunque no siempre es disponible, la podemos utilizar y tiene una alta efectividad en el contexto agudo. Disminuye 1 a 2 miligramos de cilitro en 4 horas, pero su efecto no es sostenido en el tiempo, solamente dura 48 a 72 horas y no se beneficia el uso continuado más allá de ese tiempo. Si tenemos una hipercalcemia asociada a vitamina D, el uso de glucocorticoides tiene evidencia, y aquí en específico hidrocortisona y prednisolona, y asociado a PTH, pues digamos que entra adicionalmente el calcimimético. Mencionarles que, por supuesto, el tercer pilar de tratamiento es el tratamiento de la causa específica. Si no resolvemos esto, no se resolverá la hipercalcemia. Cambiamos drásticamente de tópico y les quiero contar acerca de coagulación intravascular diseminada. Es un síndrome adquirido que tiene múltiples posibles causas, y estas causas habitualmente severas, de más frecuencia, serán las infecciones, la sepsis bacteriana, también pues 1 de cada 4 pacientes asociada a cáncer, y allí entran las neoplasias hematológicas. Solo para mencionarle otras, será el trauma, complicaciones obstétricas, entre otras. ¿Cómo se caracteriza esta condición? Con una activación sistémica y desregulada de la coagulación que lleva a trombosis de pequeño y mediano vaso. ¿Y esto condiciona? ¿Qué condiciona? No, Matt, disfunción orgánica. Es la forma de presentación más frecuente. La presencia de o disfunción orgánica o empeoramiento de la disfunción orgánica, pues de la condición grave de la que tenía. Por supuesto, pueden haber trombosis clínicamente evidente. Tenemos 2 fenotipos, trombótico y fibrinolítico, muy importantes, porque se los cuento. El trombótico pues será como el reconocido previamente o digamos, lo que mencionábamos de la activación disregulada de la coagulación por inflamación sistémica, lesión endotelial, un aumento de la producción de trombina, menor fibrinólisis y hay trombosis microvascular, como lo mencionábamos. Puede haber manifestación de ensangrado, pero ya cuando hay coagulopatía de consumo. Y las causas asociadas más frecuentes es el trauma, la infección, y aquí mencionar de pronto pues las neoplasias sólidas, y pues que en realidad todas las neoplasias pueden generar un fenómeno protrombótico por la expresión del factor tisular, por el factor tisular pues en las células tumorales, incluyendo pues las hematológicas. Y contarles aquí el fibrinolítico, en donde las causas o condiciones asociadas, la coagulopatía inducida por trauma en las fases tempranas y la leucemia promielocítica aguda tienen pues esta activación de plasmina y proteasas que lleva a la hiperfibrinólisis y a la manifestación de sangrado de forma predominante. De esta forma, ¿cuándo sospecharemos una coagulación intravascular diseminada? Será entonces cuando tengamos un paciente con estas condiciones predisponentes, presente disfunción orgánica o empeore la que ya tiene, presente sangrados y o trombosis. En este momento deberíamos utilizar escordiagnósticos, el ampliamente validado, el ICTH, aquí con los parámetros que evalúa. Con un punto de corte mayor a 5, pues establecemos CID, alta sensibilidad y especificidad. Por supuesto, no todo lo que es mayor a 5 puntos será una CID. Quiero acá solo mencionarles, hay como 4 o 5 más score, pero en específico el de la asociación japonesa determina o quiere como llevar a diferenciar los score diagnósticos para la causa etiológica de base y relaciona entonces que en una condición hematológica excluye el recuento de plaquetas y con un punto de corte más bajo, 4 puntos, se establece el diagnóstico de CID. Le faltan estudios de validación a esta condición. Con el diagnóstico de CID vamos a determinar si es no manifiesta, tiene sangrado o necesita intervención o tiene disfunción orgánica y trombosis. En la no manifiesta, tromboprofilaxis. Ante sangrado o necesidad de intervención, vamos a dar el soporte de hemoderivado requerido para revertir la coagulopatía. Más que revertir, sostener. Entonces, con recuentos de plaquetas mayores a 30-50.000 es el objetivo pues, del soporte transfusional. Para plasma fresco, para los tiempos de coagulación será su corrección o su normalización. Aquí establecemos 3 a 5 segundos de acuerdo al tiempo, con plasma fresco congelado. Y el fibrinógeno mayor a 150 o 200 con críos o la presencia de concentrado de fibrinógeno si lo tenemos disponible. Aquí mencionar pues que por supuesto dependerá también de la condición del paciente, de la necesidad pues imperativa de resolver o de resolver la coagulopatía. Y en los fenotipos fibrinolíticos, hiperfibrinolisis, trauma,
leucemia promielocítica aguda importante. La meta es más alta, 50.000 para plaquetas y fibrinógeno de 200. Por encima de este valor no se ha asociado un potencial beneficio. Como base, el tratamiento será de la causa subyacente. Pues sí, si corregimos la condición fisiopatológica detrás de la CIE, pues va a resolver gradualmente. Hay otros, para la disfunción orgánica y trombosis, la recomendación es utilizar heparina sódica en dosis de anticoagulación. Y esto por un carácter práctico, estos pacientes pueden sangrar. Si sangran, podemos revertirlo. Pero hay algunos fenómenos inmunológicos que intentan asociar que la heparina no fraccionada puede controlar o favorecer, pues digamos, la irregulación de la coagulopatía. Hay otros, se ha estudiado medicamentos que intentan restaurar las vías de coagulación, trombomolina, proteína C de la coagulación activada, recombinantes humanos, pero solamente en el contexto de sepsis y severidades pues, marcadas por score Apache muy altas. Así llegamos a leucemia promielocítica aguda, y es que les contaba de coagulación intravascular diseminada. Verán, para poder entender algunos aspectos fisiopatológicos de esta condición. Se trata de forma diferencial de una condición que es causa de coagulación intravascular diseminada cuando no hay otra aparente. Así pues, representa el 10 al 15% de las leucemias mieloides agudas y tiene un evento patognomónico a nivel genético. Habitualmente, en la mayoría de casos, es una translocación balanceada entre el cromosoma 15 y 17 que lleva a la producción de una proteína de fusión anómala, la PML-RAR-alfa. Esta PML-RAR-alfa, pues así alterada sin su carácter de función normal, va a detener o va a alterar las vías de señalización, de proliferación por una parte y de diferenciación. Quiero que se queden con lo de diferenciación. Al no poder diferenciarse estas células hematopoyéticas en su proceso habitual, se bloquean en promielocitos, y estos promielocitos ya tumorales pues infiltran la médula ósea y tendrán esta manifestación celular tumoral. Pero por otra parte, hay una manifestación clínica característica. El promielocito expresa en su membrana la presencia de unas moléculas que tienen asociación con la coagulopatía, que ya abordaremos. Tiene también de forma diferencial un momento de presentación diferente a las otras leucemias mieloides, 50 años. Hay estudios, aunque pues digamos que no tan amplios, que definen esta edad de presentación en los colombianos a los 36 años. Hablo de colombianos porque no tiene predilección, hombre o mujer. Tiene una alta mortalidad temprana, miren acá lo importante, 26% en los primeros 30 días o antes del tratamiento, pero tiene un excelente pronóstico a largo plazo. Les muestro esto porque nos enfrentaremos a estos tipos de pacientes y que resaltar, tras suplir o digamos que poder llevar este evento agudo y el riesgo de mortalidad por sangrado, por la coagulopatía inducida, cuando iniciamos tratamiento, cuando resolvemos esto, las tasas de sobrevida global son excelentes, por encima del 90% con los tratamientos contemporáneos. Vemos entonces, y bueno, hay estudios que van incluso a 15, de relación a 10 a 15 años, en donde persiste la presencia de este excelente pronóstico. De este modo, solo quería mostrarles en esta gráfica, pues, cuáles serían las complicaciones tempranas más habituales, y son los sangrados cerebral, gastrointestinal, pulmonar. El cerebral y el pulmonar, la causa más frecuente de mortalidad. Por otra parte, pues habrán complicaciones asociadas como la sepsis y el síndrome de diferenciación que vamos a ver. Estos pacientes fallecen incluso antes de llegar al hospital, antes del diagnóstico, y diagnosticados antes del inicio del tratamiento y en los primeros días de tratamiento. ¿Y esto es por qué? Cuando se da el tratamiento se resuelve la coagulopatía y de esta forma pues llegamos a ese excelente pronóstico. Solamente contarles acerca de cuáles son los mediadores de la coagulopatía. Por una parte, pues de forma general y que comparte con otras condiciones tumorales, la expresión de factor tisular y micropartículas lleva a una activación de la coagulación y a la presencia pues del fenómeno protrombótico. Pero lo que predomina, miren, es la condición hiperfibrinolítica. Esta condición está dada por la expresión de anexina 2 en la membrana del promielocito, la mayor producción de activador tisular de plasminógeno y de tipo uroquinasa. De esta forma, terminamos produciendo más plasmina, que excendirá el fibrinógeno y la fibrina. De esta forma, pues tenemos la frecuencia alta de coagulopatía de tipo hiperfibrinolítico. Con esta hiperfibrinolisis tenemos que las manifestaciones hemorrágicas son la condición más frecuente en estos pacientes, hasta el 96% de los pacientes al momento de debut.
Menos serán las trombóticas, pero los pacientes habitualmente fallecen de las complicaciones hemorrágicas. La pancitopenia, pues habitual, que se puede presentar pues, en la condición leucémica. Tan solo con esto, es decir, tan solo con tener un paciente en edad media y para nuestro contexto, en una adultez temprana, hombre o mujer, como lo mencionábamos, que tenga coagulación intravascular diseminada con predominio de la hiperfibriolisis, tendremos la sospecha de una leucemia promielocítica aguda. Y la importancia es un tratamiento emergente por un médico no hematólogo. No es que podamos hacerlo, es que debemos hacer un tratamiento. ¿Por qué? Por el pronóstico conocido de esta enfermedad. Tenemos pues el diagnóstico se puede complementar con la presencia de promielocitos en sangre periférica, pero esto pues es variable y también varía en relación a pues quien está observando la muestra. Bueno, es muy importante acá aclarar que básicamente todo esto es para decirles que queremos darles mucha información, pero al mismo tiempo que sepan que es muy importante que el médico internista conozca todo este tipo de entidades. ¿Por qué? Porque básicamente es el eslabón que necesitamos para que podamos atenderlos de forma adecuada. Entonces, para nosotros es muy importante que conozcan todos estos temas. Muchas gracias a todos por haber estado pues en esta presentación y cualquier cosa que realmente necesiten de hematología, pues vamos a estar en el Hospital Universitario apoyándolos. Bueno, muchísimas gracias por todo. Agradecemos al doctor Luis Miguel Mora y al doctor Raúl Walteros por la presentación.